Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de los juicios a hondureños en Nueva York y la visión que tiene la prensa internacional, quienes están en la cobertura de estos juicios emblemáticos. Hoy es un gusto que nos acompañe aquí en estudio el colega Oscar Estrada. Vamos a presentar Tierra de Narcos. Esta es una de las tantas producciones literarias de Oscar que ha tenido varias coberturas de trascendencia de este tipo de hechos que de pronto Oscar hasta hace un tiempo atrás lo mirábamos como imposible, pero ahora ya se volvió común. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, Rosendo. A su ciudad adoptiva. Así es, de Tegucigalpa. Crecí en esta ciudad, aunque nací en San Pedro Sula, pero yo me identifico en Comayagüela, más que en Tegucigalpa, ni siquiera. Por cierto, está escribiendo sobre Comayagüela. Es otra de las obras que pronto estará. Sí, es una novela que estoy sacando este año que se llama Cuando el río suena. Y un poco jugando con la presencia del río Choluteca en Tegucigalpa y Comayagüela, ¿no? Que sí, que suene ese río cuando viene la lluvia. Nada bueno viene, ¿no? Cuando el río suena, nada bueno viene en Comayagüela. ¿Este va a estar listo cuándo? Este año. Empezamos a presentarlo ya alrededor de septiembre, octubre, más o menos, ya cuando esté aquí, Tegucigalpa, junto con otro libro que escribí en el 2019, que es un estudio que hago sobre el golpe de Estado. Se llama Héroes y Villanos de Golpe de Estado, que un poco para poder tener una visión panorámica de qué pasó en el 2009, ¿no? cuando se rompió de manera bruta el sistema constitucional en el país. ¿Le gusta leer al hondureño, Oscar? Fíjate que yo crecí con la idea de que a los hondureños no les gustaba leer. Eso es lo que uno escucha todo el tiempo, ¿no? Yo ahora estoy convencido que los hondureños sí leen, ¿no? Pasa que el gran reto es que haya libros disponibles y libros de calidad disponibles. Pero en mi experiencia, dirigiendo una editorial, yo dirijo la editorial Casa Sola, que está, en la cual estoy publicando mis libros también. El público hondureño sí lee y demanda libros de calidad, ¿no? Hay varias editoriales en Honduras, en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, en Occidente también, que tienen un pequeño boom literario precisamente por esa demanda que hay de la gente de querer conocer más de Honduras a través de la lectura. ¿Y hay alguna literatura que tengan como preferencia los hondureños? ¿Han ido más allá y estudiado qué segmento de la sociedad se está interesando por este u otro tema? No, o sea, los hondureños leen de todo. Los hondureños leen de todo, ¿no? Obviamente, más acostumbrados a leer, consumir aquel tipo de literatura comercial que nos llega en las librerías, ¿no? Novelas de autores norteamericanos o de autores latinoamericanos y todo. A mí me llamó mucho la atención, y te confieso, cuando yo saqué Tierra de Narco en el 2020, o sea, ya casi 2 años que salió esa novela, ese libro, no, 2021, salió el año pasado. Cuando saqué Tierra de Narcos, yo no me esperaba la reacción que hubo en ese libro, ¿no? Yo pensaba que iba a pasar un poco más desapercibida, como ha ocurrido en otras ocasiones, y realmente fue grata la impresión de la demanda que tiene. No lo asumo una demanda hacia una cuestión de calidad literaria, aunque hago un esfuerzo por aportarlo también en mi libro, sino a una demanda de la población de conocer el problema del narcotráfico, de conocer, de tratar de entender qué es lo que está pasando en el país y por qué está pasando. Entonces creo que vivimos en una época en donde tenemos mucha información de lo que está pasando. Ahorita inmediatamente hay un accidente en Yohoa y nos damos cuenta inmediatamente por las redes sociales, pero no hay un entendimiento profundo que nos diga por qué está pasando las cosas. Y creo que esa es la razón por la cual la gente ha recibido el libro de la forma que lo ha recibido. ¿Le gusta al nuestro lo virtual o lo físico? Yo tengo una preferencia por lo físico, ¿no? Por el libro, el libro como objeto, ¿no? La pandemia ha impedido, ¿no?, que los libros se puedan extender de la forma que uno quisiera,
Pero yo creo que la gente, los lectores hondureños y latinoamericanos siguen prefiriendo el libro impreso por sobre las versiones digitales. Bueno, ya nos vamos a quedar hablando de esta producción que ahora más que nunca toma una dimensión de primera línea por lo que está ocurriendo con el expresidente Hernández ya listo para juicio en Nueva York. Tierra de narcos, cómo las mafias se apropiaron de Honduras por Óscar Estrada. ¿Cómo llegó a este título? Hice esa investigación de hemeroteca en ese momento, ¿no? Investigar sobre Ramón Mata Ballesteros, por ejemplo, y quién era Ramón Mata Ballesteros, cuál era la relación con la Contra y todo. Ya cuando en el 2019, que yo me traslado a vivir a Estados Unidos, me piden que cubra el juicio de Tony Hernández. Ya conocía yo algunos de los personajes que están mencionados, que fueron testigos en ese juicio, producto de una entrevista que hice, que podemos hablar un poco también. Entrevista es como la columna vertebral del libro, ¿no? Y es después de ese juicio que yo me doy cuenta que tengo suficiente material para poder construir un libro que me explique el narcotráfico como fenómeno social. Y esa sería la única intención que hay detrás del libro, ¿no? Que nos dé un panorama global lo más completo posible del narcotráfico en Honduras. Es decir, de ahí se parte para llegar a la parte final del mismo, con los juicios sonados, porque aquí estábamos registrando que hay imágenes, por cierto, del juez que será el responsable de juzgar al expresidente Hernández. Kevin Castell, ¿no? Que es el que llevó el caso de Tony Hernández también y varios otros casos. Sí, para mí ese juicio me terminó de completar una información que yo venía recogiendo. Tuve la fortuna, ¿no? En algún momento de recoger una entrevista de un personaje que estuvo ligado a ese mundo del narcotráfico y que manejaba mucha información, ¿no? Y que estuvo dispuesto a compartírmela, y de alguna forma para mí esa fue, como digo, la base para poder entender, porque es una red bien compleja de nombres, de personas, que si uno no está en ese mundo realmente no logra entenderlo. Y de alto riesgo, porque estos eran temas tabú hasta hace un tiempo atrás. Hasta hace un tiempo, sí. El hondureño sabe a lo que se exponía el que se atreviera a tocar estos temas. Y si vamos más allá, como lo plasmen muchos de sus escritos, con nombres y apellidos. Sí. Esta era pena capital para Honduras. Y cuando yo hice la entrevista en el 2017, creo que sí, fue en 2017, y no la toqué. Yo tenía 6 horas, 7 horas de audio y no las toqué hasta que decidí trabajar el libro. O sea, diálogo bajo embargo, por citar un término periodístico. Él me dijo, brother, ¿te puedo dar la entrevista? Venite. Con el temor del caso, porque obviamente era alguien que estaba vinculado a eso, que yo no conocía. Recibí la noticia, conocí el personaje, entendí el personaje de mi fuente, ¿no? Pero nunca lo saqué. Porque, por lo que mencionaba, ¿no? Por todo el riesgo que hay alrededor de cubrir este tema. Además, honestamente, yo no quisiera ser un narcoescritor, para decir, de estos escritores que hacen carrera escribiendo sobre la literatura del narcotráfico, ¿no? Sobre las historias del narcotráfico. Hay muchos en México, en Colombia, que es una industria ahora. Y con todo lo que ahora ha logrado acumular en información, en datos, ¿habrá más entregas o ya pone un freno? Obviamente hay que construir una segunda parte de este libro, ¿no? Ha habido varias personas que han ofrecido darme más información que no he buscado todavía, porque estaba renuente de querer seguir profundizando en ese tema, pero obviamente el juicio de Juan Orlando Hernández abrirá una puerta de información que todavía no conocemos, ¿no? Y que para poder entenderlo habrá que escudriñar en ella
de una manera profunda que normalmente no se logra con nomás la noticia inmediata. Y viendo, de hecho, el título sí que calza por todo lo que se desprende de información, debemos decir preliminar hasta hoy, Oscar, porque no se sabe con precisión qué va a presentar la Fiscalía y la reserva de defensa que tienen los abogados contratados por Hernández. Así es, ¿no? Hasta ahorita todo lo que tenemos son algunas intuiciones. Yo te puedo decir, por ejemplo, que yo intuyo, basado en el juicio de Tony Hernández y el del policía Giovanni Rodríguez, creo que se llamaba así, yo intuyo que personajes como el Rojo, como el Cachiro, como el guatemalteco Monroy, y estos personajes que fueron testigos en el juicio de Tony Hernández serán también testigos en el juicio de Juan Orlando, pero no sabemos qué otra información va a presentar también la Fiscalía, ¿no? Si va a presentar información sólida como grabaciones o como videos, o solamente va a presentar testimonio. Entonces, lo que sí me quedó claro, basado en ese juicio, es que parte de la estrategia de la Fiscalía es construir emoción en el jurado, porque a diferencia de acá, quienes juzgan es un jurado compuesto por ciudadanos comunes, ¿no? Es gente que es llamada sin saber a qué caso va a ir a juzgar y son seleccionadas 12 personas de la población de Nueva York, ¿no? Entonces, la estrategia que juega la Fiscalía es generar una emoción en el jurado, ¿no? Y de ahí viene cierta retórica espectacular que hacen a la hora de definir también los delitos, ¿no? Apelar, por ejemplo, a los niños que viven en hogares destruidos producto del consumo y el tráfico de cocaína en Estados Unidos. Este es el papel de la parte acusadora. Es el papel de la parte acusadora. De la Fiscalía. Sí. Esa es la acción de la Fiscalía. Construyen la narrativa del juicio como que usted estuviera viendo una serie de Netflix, ¿no? Como que usted estuviera viendo un espectáculo que lo que está generándole es una impresión constante hasta llegar a construirle un personaje que quiere lograr en el jurado la reacción de decir, no, pues este tipo tiene que estar encerrado, no puede estar afuera en la sociedad porque es un peligro. Pero se va construyendo a través de esta construcción con los testigos, con las pruebas, va construyendo de esta manera. El trabajo de la defensa es desvirtuar esa narrativa, destruir esa narrativa. Entonces se vuelve ese tira y encoge a la hora del juicio. Muy bien, está con nosotros el escritor Oscar Estrada. Vamos a ir a una pausa. A los juicios, en este caso por el sistema estadounidense, solo se puede ir a ver, se toma nota. Ahí no hay ni video para el público, ni fotografía, salvo caricaturas o alguien que dibuja. Y ahí se termina todo. La narrativa, como nos dice Oscar, para el que está como receptor de información es clave. Después de la pausa nos va a contar cómo son esos escenarios, qué se advierte, cómo llegan los testigos, cómo están los acusados. Hay tensión, cada cuánto se suspenden los juicios. Todo esto después de la pausa aquí en Al Banquillo. Seguimos al banquillo, está con nosotros Oscar Estrada, escritor hondureño estadounidense, el hombre que escribió Tierra de Narcos. ¿Cómo se ingresa a los juicios? ¿Puede ir todo mundo? Los juicios no son necesariamente públicos. Periodista ni abogado. No, los juicios son públicos. Ahí, como aquí, también los juicios son públicos. Cualquiera realmente puede ir a estar en una audiencia de un tribunal y ser testigo, porque el principio de la justicia es que la justicia es pública, la justicia no se esconde, ¿no? Entonces ahí cualquiera va. Lo que pasa es que hay ciertos casos que son tan mediáticos, como por ejemplo el del Chapo Guzmán, y al final del caso de Tony Hernández también tuvo esa peculiaridad, que había tanta gente queriendo ir que se volvía difícil poder conseguir un puesto, ¿no? Porque usted llega y están en la sala los que pueden sentarse. Ahí no puede haber nadie parado, ¿no?
Usted puede apretarse 5 personas en una silla de 3 y todos están de acuerdo, pero nadie puede estar parado. Y nadie puede levantarse y estar saliendo y todo. Hay que guardar completo silencio y cumplir con el protocolo del lugar. No, en el caso de Chapo Guzmán, por ejemplo, había gente que estaba ahí desde las 4 de la mañana. O sea, uno entra a la sala a las 9 de la mañana, pero había gente que estaba ahí desde las 4 para poder garantizarse que había un puesto. Y normalmente en estos recintos de las Cortes Federales, ¿cuáles son las capacidades? Habían bien unas 30, 40 personas en la sala. No, para la sala como público, aparte de los 12 jurados, el juez y los abogados que estaban ahí, ¿no? Y se ha dado el caso, Oscar, que cuando son casos extremadamente mediáticos, habilitan otras salas para tomar audio, pero no es que va a grabar, sino que a tomar... No, todo es escrito, todo es escrito. Sí, todo es escrito. Habilitaron al final, en el caso de Tony, y en el Chapo también ocurrió, habilitaron una sala aparte, en el mismo piso, en la cual uno podía estar viendo la transmisión en video, ¿no? Era como un video circuito cerrado de la sala, uno podía estar viendo, pero como cuando uno ve el partido en el estadio, verlo en televisión, ¿no? Siempre se pierden elementos por no estar ahí. ¿Y ahí cuántas personas permitieron en esta sala? Lo mismo, el mismo tamaño. Las salas son del mismo tamaño todas, son unas 30, 40 personas. O sea que seguramente este juicio sonado de Hernández, a partir del 10 de mayo, va a tener niveles de cobertura sin precedentes. Sí, el 10 de mayo lo que va a ocurrir es la audiencia de presentación de cargos, ¿no? La lectura de cargos. La lectura de cargos es una audiencia rápida, ¿no? Donde le preguntarán si se declara culpable o inocente, ¿no? Y si se declara inocente, entonces se define una fecha para el juicio, para el inicio del juicio, que todavía no ha empezado el juicio. Y ese juicio puede dilatarse porque ya es un momento en el cual la defensa y la fiscalía entran en una especie de negociación con las pruebas, ¿no? Que se van a presentar, y luego viene todo el proceso de selección de jurado, en la cual la defensa también tiene derecho a tachar ciertos jurados por la razón que sea, ¿no? Y entonces yo calculo que el juicio en sí vendrá siendo dentro de unos 7, 8 meses, incluso 1 o 2 años, y se dilata. Es un juicio largo, advierte que de pronto y no tengamos sentencia este 2022. Es posible que no tengamos sentencia este año. Muy probable. Pero sí que se avance mucho en él. Se avanzará en cuanto a definir el juicio y definir estas otras etapas, ¿no? Yo creo que el juicio vendrá ocurriendo a principios del otro año. Yo creo que se va a tardar 1 año en este proceso. Lo más temprano que puede ocurrir será octubre, noviembre. Pero si vemos, por ejemplo, el caso de Tony Hernández fue capturado para el Thanksgiving del 2018, ¿no? En Miami, creo, ¿no? Y el juicio se dio en octubre del 2019, o sea, estuvo 1 año completo en ese proceso. Ve difícil fianza, sobre todo por lo que ha propuesto su defensa, que hará esta solicitud considerando los antecedentes que se manejan en esta Corte Federal del Distrito Sur. Yo lo veo muy poco probable que los abogados logren conseguir una fianza y que sea juzgado en libertad. Obviamente ellos van a pedirlo y es el derecho de ellos de pedirlo también, ¿no? El derecho que la ley allá le otorga a todo ciudadano y toda persona procesada. Y yo creo que el argumento no es siquiera tanto el peligro de fuga, que es una de las razones por la cual pueden denegar ese derecho, como el no tener la capacidad de garantizarle su seguridad, ¿no? Porque si es una persona al nivel que lo han señalado, ¿no? Habrá muchas personas interesadas en que él no vaya a un juicio, ¿no? Entonces, desde el argumento de que el Estado no puede garantizarle su seguridad física, van a denegarle el derecho a ser procesado de libertad. La tendencia con lo visto hasta ahora y lo que hemos escuchado del propio Hernández Alvarado cuando se pronunció aquí en el país y de su familia es
a declararse no culpable. Así es. Esto abre un juicio para muchos días de deliberación. Así es, ¿no? Y es que si él ha construido o ha defendido una narrativa en la cual él señala que es víctima de una conspiración, ¿no? Que es víctima de mentiras, ¿no? Que lo han colocado así y eso es lo que él intentará demostrar en la corte. No puede declararse culpable y además mantener esa narrativa. Entonces él seguramente se declarará no culpable y preferirá ir a juicio porque de lo contrario todo lo que nos ha estado diciendo dentro de su lógica es una mentira. ¿Cómo llegan los detenidos y los testigos? ¿Cómo en ese momento dentro del recinto frente a los jueces y al mismo jurado ya integrado? Usted ha tenido la oportunidad de tener cobertura de muchos de estos juicios, del de el Chapo Guzmán, pasando por el de la sala para mostrarnos para imaginarnos, ¿no? La sala es construida de caoba, ¿no? Un salón, digamos, 4 veces el tamaño de esto, ¿no? Con las bancas enfrente, casi como de una iglesia, bancas de madera enfrente. Luego hay una verja de madera en la cual uno ya no puede pasar y a partir de ahí una mesa donde está el acusado y sus abogados y otra mesa donde está los fiscales y el equipo de la DEA, ¿no? En la parte de atrás hay una puerta donde entra donde delibera el jurado, que es como una sala, donde tiene su refrigerio, su agua y cosas así. Ellos entran a las 12 sillas que están en el jurado hacia el lado y al fondo tiene usted al juez y al secretario del juzgado, ¿no? Los testigos entran a una silla al par del juez, ¿no? Un poco alta, y ellos entran siempre de una puerta que está en derecha o izquierda, dependiendo de cuál sea la sala, están aparte y entran directamente ahí y de ahí salen. No tienen ningún tipo de interacción con la gente, no se les ve llegar, no se les ve salir, porque todo ocurre dentro de esas salas que tienen sus propias salidas de seguridad y todo. La mayor parte de los testigos son reclusos. En el caso de estos juicios de señalados por narcotráfico, tenencia de armas y de explosivos. Sí, en el caso del Tony Hernández, por ejemplo, igual que el del Chapo Guzmán, ¿no? Eran testigos protegidos, en su gran mayoría ex colaboradores de la estructura del narcotráfico, ¿no? Gente que ha logrado acuerdos con la Fiscalía de reducción de pena a cambio de declarar en contra de esta persona. Porque recordemos que cuando la persona se declara culpable, para poder lograr una reducción de pena también tiene que aceptar colaborar con las autoridades, ¿no? Y esa es la mayoría de los testigos de Tony Hernández fueron narcotraficantes que declararon que ellos tuvieron cierto tipo de relaciones con Tony Hernández, que ya conocemos todos ahora, ¿no? Y otro tipo de testigos que hubo para poner en contexto el país, ¿no? En el caso de Tony Hernández fue Darío Uriaque, que puso el contexto político y social del país, y luego los agentes de la DEA que también funcionan como testigos. En el caso de Tony también recuerdo que hubo un policía hondureño que fue llevado allá como testigo de las libretas de Magdaleno Mesa. Ahora, Oscar, esto de los testigos protegidos, por el concepto que usamos en la aplicación de justicia en nuestro país, cuando nos referimos a la presentación de un testigo protegido, es que no se conoce a nivel de nuestro país. Allá el testigo protegido para la fiscalía sí llega descubierto, se ve que expone sus puntos de vista normal, o también hay testigos con rostro protegido. No fueron estos casos que conocemos de testigos protegidos a ese nivel. Sé que también ocurre a veces testigos que se lo mantienen incógnito por cuestiones de seguridad y cosas así, ¿no? No creo que vaya a haber este caso. Creo que los testigos serán la mayoría personas que conocemos del mundo del narcotráfico, ¿no? Que declararán en este juicio. Es decir, para entenderlo así, al descubierto. Al descubierto, sí. Pero son en su gran mayoría gente que están dentro del sistema, que están en procesos judiciales o que están dentro de la cárcel. ¿Le llamó la atención la presentación de algún testigo en estos juicios emblemáticos
Mira, yo nunca, o sea, yo creo que uno como periodista entrevista a cualquier tipo de personas, ¿no? Y hay gente que le crea ciertas impresiones, hay gente que te crea otras impresiones, ¿no? Todos hemos conocido a esta gente que no sabemos por qué, pero no confiamos en ellos, ¿no? Personas que nos parecen con malas intenciones, cuestiones químicas, cuestiones, intuiciones, no sé, llamémoslo como querramos, ¿no? Pero yo nunca había conocido a alguien que yo de entrada dijera, esta persona es una mala persona. Así como un individuo o una persona que se lo encontró y sin el Sí, menor trato posible nos encontró y hubo miedo. no, y ese caso pude identificarlo con David Leonel Rivera Maradiaga, ¿no? Yo creo que verlo en el jurado, ver su lenguaje corporal, ver la forma como interactuaba con la audiencia, ¿no? Porque además es un tipo que no tenía respeto por nadie, ni por nada. Yo creo, y lo escribo de hecho en el libro cuando lo describo, que es un tipo que ha trastocado todas las normas de la sociedad, ¿no? Conscientemente y burlándose de ellas, ¿no? Pues, no tiene respeto a las instituciones, a las personas, al dinero, a las estructuras criminales tampoco. De hecho, gran parte de lo que está ocurriendo con todo eso es causa de ese irrespeto que David Leonel Rivera Maradiaga tenía con otros narcotraficantes, con la policía, con el Estado hondureño, con el que en algún momento colaboró, ¿no? Entonces, pero además, esa impresión física de verlo y darme cuenta que aquí hay una persona que ha hecho cosas terribles y que es capaz de hacer cualquier cosa. Esa es la impresión que yo tuve, más que ninguno otro de los testigos. ¿Cuánto tiempo habló? Duró 2 días el testimonio de Es él. de los más largos que Sí, se han duró escuchado. 2 días los testimonios de él. Sí. ¿Tenía apuntes No, o no, no, no. todo No, era... obviamente hay un cuestionario que la fiscalía y los agentes de la DEA trabajan con los testigos, ¿no? Ellos elaboran un cuestionario en el cual le dicen qué le van a preguntar y ya saben la respuesta que van a recibir también. Es parte de esto que te digo, esta construcción del show que ellos arman. No, no van y preguntan cualquier cosa, ¿no? Entonces, ellos ya saben qué van a preguntar, saben cuál va a ser la respuesta. Ahora, la defensa sí tiene ese espacio para preguntar libre. La defensa sí tiene Ahí la no hay nada repregunta. de arreglo. No, ahí no hay nada de arreglo. La repregunta lo que busca la defensa es señalar Hacerlo caer en estas errores. contradicciones, y en el caso del Cachiro hubo contradicciones serias, ¿no? De su testimonio, que producto de este espectáculo que se crea también no fue lo suficientemente fuerte como para poder generar esta duda razonable, que es lo que se está buscando desde la defensa dentro del jurado. O sea, el jurado, para poder declararlo culpable, tienen que estar los 12 de acuerdo que es culpable. Si hay uno que está dudando, no puede declararse culpable. Y a pesar de estas dudas que generó esa presentación de Maradiaga, de Rivera Maradiaga como testigo, el jurado votó por unanimidad sentenciando. Hubo una deliberación que duró un par de horas más o menos, ¿no? Tenía entendido que hubo un par de personas así que tenían sus dudas, pero eventualmente acordaron darle el veredicto de culpabilidad. Hay que decir que esas contradicciones no necesariamente, o sea, yo interpreto las contradicciones un poco por mi formación como abogado y por mi formación como guionista, ¿no? Veo también los hilos del titiritero, ¿no? A la hora de estar viendo un espectáculo de este tipo. Pero cuando está montado dentro de un espectáculo que busca crear una sensación, una emoción, es mucho más sólido escuchar la persona decir el efecto que logró el Cachiro con solo su presencia, que las contradicciones en el testimonio. Muy bien, está con nosotros Óscar Estrada. Vamos a una pausa, luego seguimos aquí desde Al Banquillo. Seguimos esta noche con el escritor Óscar Estrada, periodista, guionista y abogado. ¿Alguna preferencia o...? Prefiero ser guionista, sí. Prefiero el trabajo vamos de ficción. bien por esto que vamos ahora. Hemos visto los juicios
en películas, hay mucha ficción ahí. Así es. Pero cuando se está en esa etapa de pregunta por parte de la fiscalía en contra del acusado, hay momentos en que la defensa pide objeción. Así es, ¿no? Se presentaron en el caso de Tony. Se presentaron objeciones en todos los testimonios. Siempre las objeciones tienen que ver más cuando, por ejemplo, la respuesta o la pregunta que hace la fiscalía está induciendo una respuesta, ¿no? Que sabemos que a veces usted pregunta algo, pero está diciéndole qué es lo que tiene que responderme. Entonces, hubo momentos en los cuales la fiscalía se vio obligada a replantear la pregunta, ocultando esa intención de llevar una respuesta por parte del testigo, ¿no? Aunque, como digo, era claro, cada uno de ellos, y era parte de las preguntas que hacía siempre la defensa, le preguntaba cuántas veces se había reunido con los agentes de la DEA y la fiscalía para preparar ese testimonio, y decían 4, 5, 6 veces, ¿no? O sea, es trabajo que hacen ellos para asegurarse que el testimonio va a ir de la forma que ellos van a ir, porque quieren lograr este efecto de declarar culpable. ¿Cómo fue el relato de Rivera Maradiaga cuando, sin inmutarse, dijo que había matado más de 70 personas aquí en Honduras? ¿O ordenado que mataran? Sí, no, así, frío. O sea, para él, 78 personas ordenadas a ejecutar no representan nada. Igual que $50,000 o $100,000 o $1 millón. Entonces daba esa sensación de que realmente es una persona que no tiene el más mínimo respeto a la vida humana, ¿no? Esa era la sensación que yo tenía al escuchar la frialdad con que daba esos testimonios, sin ningún tipo de remordimiento, ¿no? Más que el ensayado, porque además es una persona inteligente y sabe que tiene que decir ciertas cosas para ganar ciertos favores, ¿no? Este relato, cuando él lo está proporcionando a la audiencia, está de pie, está sentado. ¿No puede ponerse de pie? No puede. ¿En ningún momento? No puede levantarse. Si quiere levantarse, tiene que pedir permiso a través de los abogados. No tiene nada ahí donde está sentado, algún nada de eso, lápiz donde escribir, cero. Cero, sí. Y del otro lado, la parte que está siendo acusada, ¿en algún instante advirtió nerviosismo, que se desplomó, quizás que ya está terminada su posibilidad de libertad? No, ¿Qué pasó ahí? En el caso de Tony, por ejemplo, a mí me pareció interesante verlo siempre muy bien vestido, con una postura siempre muy fría, ¿no? Muy relajada, no diría, más que todo frío, ¿no? No se le miraba nervioso hasta el final del juicio, cuando ya era obvio que iba a ser declarado culpable, ¿no? Aquí yo creo que siempre hubo cierta esperanza por parte de él y la familia de ser declarado inocente. Honestamente, yo creo que sin esa espectacularidad con que se montó el juicio, muy difícilmente hubiera sido encontrado culpable alguien, porque todo queda dentro de una ambigüedad que no sé si va a ser suficiente ahora para este tipo de juicio. Creo que la Fiscalía, la DEA, tiene que presentar pruebas mucho más sustanciales que la que presentó con Tony Hernández. Es que aquí era solo relato. ¿O se mostraron en algún momento cómo fue los famosos videos que trascendieron, incluso textos, fotografías? Creo que los videos los hemos visto todos, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cuál fue la impresión que generó Yo en la recuerdo, audiencia? por ejemplo, cuando se presenta el video de la entrevista, que para mí fue uno de los grandes errores que lleva a la culpabilidad de Tony Hernández, el error es de su parte, ¿no? El haber dado esa entrevista sin abogado a la DEA, cuando fue capturado en noviembre del 2018, se presentó una versión cortada, editada por parte de la Fiscalía, ¿no? Únicamente las partes que a ellos les interesaba resaltar del testimonio. ¿Y la defensa ahí? La defensa pidió que se mostrara todo el video. ¿Y no se hizo? Se mostró todo el video. Hubo que entrar a una deliberación, el juez de reevaluar y toda la cuestión. La defensa presentó las razones por las cuales debía mostrarse todo el video, ¿no?
tenía razón, o sea, obviamente nosotros somos de comunicaciones y sabemos que usted puede cambiarle el sentido de un testimonio. Editando, cortando. Darle cortar y pegar solamente, ¿no? Sin ponerle ninguna palabra, ¿no? Y sí hubo cierto cambio a la hora de presentarse el testimonio completo. Sin embargo, no fue suficiente como para poder desvirtuar la entrevista como prueba, ¿no? Y digo, el gran error de él fue haber dado esa entrevista. Yo creo que el juicio de Tony Hernández no hubiera logrado cuajar sin esa entrevista. Luego las otras pruebas que se presentan, ¿no? Una fotografía de una pistola, las fotografías que él andaba en el celular de las armas que a él le gustaban, fotografías de él subido en el helicóptero. En algún momento la DEA presentó la fotografía de un bloque de coca con la marca TH, pero nunca se dijo si había en algún otro lugar otro cargamento de eso con esa marca, ¿no? Entonces, habían demasiadas dudas porque cualquiera puede tener fotografías de subiéndose en un helicóptero. Hoy vimos a Mauricio Rivera en un helicóptero con su futura esposa, ¿no? No dice nada más que una persona que puede pagar un helicóptero. Cualquiera puede tener fotografías de armas si le gustan las armas, ¿no? Pero todo eso construido nuevamente dentro de este ambiente, dentro de esta narrativa, logra un efecto psicológico en el jurado. Habían cruce de miradas porque fue parte de su familia, a algunas audiencias, hubo miradas directas, ¿se permitió algún acercamiento por mínimo que fuese? Hubo cierto acercamiento, especialmente con la mamá, ¿no? que estaba ahí también en el juicio. Obviamente él no podía pasar a abrazarla ni saludarla ni nada, ¿no? Pero ¿Y sí. qué pasó? ¿Qué recuerda ahí de ese momento? O sea, ellos estuvieron todo el tiempo ahí, todo el tiempo. Para mí, lo más lamentable, triste de ver de alguna forma fue el final del juicio, ¿no? O sea, yo he estado en audiencias penales también y sé lo difícil que es para una familia cuando le dan un veredicto de culpabilidad a un familiar cercano, ¿no? Y saber que esa persona va a pasar el resto de su vida posiblemente en la cárcel, ¿no? Es devastador para cualquier familia. Y además de eso, tener que salir y enfrentarse a la reacción lamentable que hubo por parte de las personas que fueron a ver esto como un espectáculo también, porque ha habido mucho manejo de esto como un espectáculo. Entonces, agredir a la señora, por ejemplo, me pareció lamentable, ¿no? Lo cierto es que uno tampoco puede hacer nada en ese momento, ¿no? Y podemos buscar explicarle históricamente, sociológicamente, por qué la gente actúa de la forma que actúa cuando están en esos ambientes, pero fue lamentable, fue un espectáculo que creo yo innecesario, pero con una turba dispuesta a linchar uno no puede razonar. ¿Qué pasó ahí en ese momento, Oscar, cuando se mencionó el nombre del ese entonces presidente en el juicio? Porque sí se mencionó. Se mencionó el nombre en varias ocasiones. En varias ocasiones. Ya veníamos escuchándolo anteriormente, especialmente en el juicio de Fabio Lobo, ¿no? Y otras cuestiones mucho más periférico, pero fue en este juicio donde se consolida el nombre como el CC4 que conocemos todos nosotros. También se mencionó el nombre del Tigre Bonilla y hubo sí reacción de la gente un poco de escuchar esos nombres dichos de esa manera en el jurado. ¿Y cómo reaccionó ahí el presidente? Porque debemos decir que ahí no se puede tener expresiones que son comunes para nosotros latinos. Ahí hay un respeto y hasta solemnidad en el recinto. Sí, no, lo más es el susurro, pues, y después el juez manda que la gente se calle y todo el mundo tiene que callarse. Si ¿Hubo susurros cuando hubo se dieron? Susurros, sí, ¿Y el juez qué actuación tuvo? Mandó todo el mundo a callarse. A sonar el martillo. A sonar el martillo y silencio, por favor, guarden el orden. Si no pueden callarse, se salen, ¿no? Y están los alguaciles cerca que garantizan que uno guarde la compostura. ¿Y qué de la reacción, de la impresión que generó en Tony y en su familia cuando ya se da claro quién es ese 4? Fíjese que yo creo que hasta mucho después, ¿no? La familia no entraba en conciencia de lo que significaba que pareciera el nombre de Juan Orlando Hernández en ese juicio.
Creo que yo estoy seguro incluso que hasta el día que fue arrestado, Juan Orlando ni siquiera no se imaginaba que iba a pasar realmente, ¿no? Porque nombres de políticos en el narcotráfico tenemos muchos en Honduras y en México y en Colombia y en Guatemala y todo, ¿no? Entonces creo que, que nadie de la familia y el grupo cercano al presidente Hernández realmente midió la consecuencia de lo que estaba ocurriendo en ese juicio. En ese día Sí, así es. de la revelación, con su experiencia, ¿qué sintió ahí cuando eso ocurrió? ¿Que íbamos a llegar a este momento que hoy vivimos? No, no, definitivamente que no. No, yo no imaginé que que esto podría pasar, ¿no? Es inusual. Es inusual en la política, es inusual incluso en la lucha contra el narcotráfico y la guerra contra la droga. No es algo que suele ocurrir, ¿no? Si no, tendríamos preso a Uribe y tendríamos preso también a Enrique Peña Nieto y muchos otros políticos que han sido mencionados de la misma manera que el señor Hernández en muchos juicios, ¿no? No, entonces, queda así la sorpresa, ¿no? De ver revelado algo que de alguna forma todos ya habíamos escuchado, ya habíamos intuido dentro si hemos estado haciendo periodismo en Honduras. Aguárdeme un momento, Oscar, que aquí producción está interesante todo el detalle, pero vamos a la pausa y luego continuamos. Perfecto. Ya volvemos. Seguimos con Oscar Estrada. El relato va en que nunca se pensó en que llegarían a la detención y al juicio Además, del presidente. Es que yo no creo que no se puede separar las acciones de la DEA en Centroamérica sin entender también los contextos políticos de Estados Unidos y de Centroamérica, ¿no? Y la DEA siempre ha sido un actor político en la región con dudosas intenciones. Entonces, no imaginaba que iba a poder llegar a ese nivel porque uno no logra imaginar exactamente qué es lo que quieren lograr cuando hacen ese tipo de acciones. Sí, son los mismos gobiernos que les abren las puertas. Son los mismos gobiernos que obviamente el día que Tony Hernández es declarado culpable, Juan Orlando está reunido con el Comando Central de la DEA, ¿no? Entonces uno logra entender cómo es que esta gente está persiguiendo a alguien y a la vez reunidos con él, tomándose fotografías y dándole premios por su lucha en contra del narcotráfico. Entonces yo imagino que la defensa va a buscar retratar precisamente estas contradicciones de este caso particularmente, porque no es lo mismo cuando se procesa judicialmente un diputado, ¿no? Hablando, por ejemplo, del diputado Freddy Nájera, que también está pasando por un proceso parecido, ¿no? Que obviamente su participación a nivel de política exterior es bastante limitada, ¿no? Que cuando está hablando de un presidente que tuvo reuniones con el Departamento de Estado, que tuvo reuniones con la Casa Blanca, que tuvo reuniones con senadores, que era invitado a la embajada, ¿no? A las fiestas de la embajada. O sea, hay toda una relación con el poder político de Estados Unidos en Honduras, con el cual colabora. Entonces yo no logro entender todavía, ¿no? Porque no me compro, y soy honesto, no me compro el discurso de que la DEA está queriendo hacer las cosas simplemente por buena voluntad de limpiarnos el patio para que nosotros podamos ser felices en Honduras, ¿no? Hay algo, pero no logro ver todavía cuál es la intención. O sea, ¿qué es lo que quieren lograr alrededor de eso? ¿Van a ir detrás de los presidentes de Guatemala también? ¿Van a ir detrás de Ortega en Nicaragua también? Porque yo le puedo asegurar que el gobierno de Guatemala está tan involucrado en el narcotráfico como el gobierno de Honduras. Entonces, ¿pero van a hacer esto o qué es lo que están buscando exactamente? ¿Hacia dónde se está moviendo la lucha, la guerra contra la droga en Estados Unidos, que tuvo un cambio en Honduras a partir del 2012, cuando ocurrió la masacre en La Mosquitia? No sé si recuerdan, ¿no? El helicóptero que atacó, el helicóptero de la DEA, ¿no? Que le disparó a
a 4 y murieron 4 personas en el río Patuca, ¿no? A partir de ahí hubo un cambio en la estrategia de la guerra contra las drogas de Estados Unidos. Entonces, lo que no logro todavía ver, imagino que más adelante, cuando ya podemos ver las cosas en perspectiva, podremos establecer ciertos patrones y ciertas conexiones, pero ahorita no logro ver hacia dónde va. Estamos a las puertas del juicio de mayor cobertura, incluso por encima del caso de Joaquín Guzmán Loera en los próximos meses. Yo no sé si mayor cobertura, ¿no? Yo creo que nos cuesta mucho. Atención. Nos cuesta mucho a los hondureños entender que Honduras tiene muy poco significado para el resto del mundo. Nos cuesta mucho entenderlo, ¿no? Pero creo, sí. La connotación por quién se juzga. Con una mayor connotación política, ¿no? Porque Juan Orlando Hernández no solamente es un aliado de Estados Unidos, es un aliado importante de Israel, es un aliado importante de las iglesias evangélicas en Estados Unidos. Entonces, es un caso muy delicado, políticamente hablando, que si bien las probabilidades de que logre ser liberado, no declarado inocente, son muy pocas, por la forma en que se construyen los juicios en Estados Unidos, este tipo de juicios son draconianos completamente, tiene implicaciones que yo creo que todavía no hemos medido a nivel internacional. Oscar, hablamos de algunos testigos ahí en la sala de audiencia. ¿Hubo más así que le llamaron la atención u otros que al verlos nunca se pudo imaginar que una persona así fuera un gran capo? No, yo creo que más o menos en Honduras, de una u otra forma, que lo que nos ha tocado relacionarnos a través de nuestro trabajo con el poder, ¿no? Nos ha tocado interactuar con gente de intenciones no muy claras, ¿no? No me sorprendió verlo, o sea, no me sorprendió ver que Chandler Ardón es una persona que hasta cae bien, ¿no? Y que a la vez es un matón y es un narcotraficante y todo, pero obviamente es un tipo que tiene cierto carisma, que le logró ganar cierta presencia también política dentro de su departamento. No me sorprendió saber que hay políticos que crecen políticamente por el financiamiento del narcotráfico. Eso se viene dando desde siempre, ¿no? A nivel histórico no sorprende aquel, pero creo que este juicio sí nos dará una sorpresa que todavía no nos imaginamos. Bueno, gracias, Oscar, por el tiempo. Quedan muchas aristas que seguramente en las próximas coberturas y entrevistas que con frecuencia hacemos se van a ir descubriendo. Pero hay algo que ahí en redes sociales nos estaban preguntando ahora. ¿Qué pasó con uno de los grandes aportantes de las mafias se apropiaron de Honduras en tierra de narcos? El hombre del relato. ¿Qué hubo de él? El hombre de la entrevista. La persona que me da la entrevista, ¿no? Mira, lamentablemente él fue asesinado en el 2018, ¿no? Quizá unos 6 meses después de que me diera la entrevista, él fue asesinado. En el reporte policial aparece, los vecinos describen cómo llegó un escuadrón de la policía a la casa y los mató todos. Murió él y los 2 papás, ¿no? Digo lamentablemente porque yo creo que al final era un hombre joven, si bien escogió un camino peligroso y un camino que lo llevó a la muerte, ¿no? Toda muerte termina siendo una tragedia en un país y en un momento donde yo hice el cálculo así sumerio de cuántas personas murieron por esta violencia que vivimos en los últimos 10 años y ya van alrededor de 60,000 personas, ¿no? Entonces, él es una más de esas 60,000 personas y creo que como país es una tragedia para todos nosotros. Y esta es por la conexión del AMPA. Seguramente. La mayoría. Seguramente. La gran mayoría de las muertes que se han dado en los últimos años han sido relacionados con el crimen organizado, con maras y pandillas, extorsión y definitivamente narcotráfico. Bueno, y este fue también parte de el por qué tomó la decisión de mudarse a los Estados Unidos. Yo no puedo decir que yo me fui por temor mío, o sea,
he tenido la buena fortuna que, aparte de hostigamiento en las redes sociales, nunca he tenido realmente amenazas a mi vida, o no me he dado cuenta. ¿No? Puede ser también. No, pero lo cierto es que el estar allá y saberme seguro me dio la libertad de poder decidir finalmente juntar toda esta información y recogerlo todo en un libro. ¿Cuánto tiempo se tardó para llegar a esta entrega que, por cierto, dónde lo podemos adquirir? ¿Cómo se puede tener acceso a, El libro me tardó unos 3 años en terminar relatos, de completarlo. a relato, a texto e ilustraciones? El libro está disponible en Amazon a nivel internacional, ¿no? Lamentablemente aquí no tenemos acceso a esas plataformas, que es lo más fácil para poder comprar estos libros. En Honduras está en las librerías OIM, en Metromedia, en Letra y Tinta, Casa Sol y otras librerías más en las cuales se encuentra. Es un libro que llega hoy y mañana ya se acabó el stock que se envía, ¿no? Entonces, pero estamos trabajando para que haya más copias, especialmente ya ahora que viene el juicio, tiene que estar abastecido eso para que la gente conozca qué es lo que está pasando detrás de eso. Y la segunda parte. Y la segunda parte, que obviamente creemos que el juicio nos va a dar el pie para poder llevar la investigación a otro nivel. Muy bien, gracias, Óscar. Gracias, Rosendo. Óscar Estrada, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.